El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La literatura colombiana no podría entenderse sin las mujeres que escribieron, incluso cuando nadie quería escucharlas. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Iniciamos este Calentando la Palabra en la Pedagógica Radio, emisora de la Universidad Pedagógica Nacional, orgullo de maestros y maestras en todo el país. Hoy, como ya lo anunciaba en esa pequeña frase introductoria, nuestro querido Luis Bautista, productor de esta emisora universitaria, vamos a hablar de literatura. Y de la literatura femenina a partir de un ejercicio muy importante que logramos reconocer el día de hoy. Se trata de Ágata, polvo eres y de él resurgirás, de Viviana Sánchez, escritora, maestra, también con un legado muy importante en la Universidad Pedagógica Nacional. Viviana, muy buenos días, bienvenida a Calentar la Palabra. Hola, muy buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar acá, de estar presentando mi novela Ágata. Pues es un placer compartir con ustedes en este momento. Bueno, y para dar inicio a este programa, queremos hacer en primera instancia la editorial, que no puede faltar en nuestro programa y que en las últimas semanas nos hemos ocupado justamente de hablar de la difícil situación que atraviesa la universidad pública en general, pero sobre todo nuestra amadísima y gloriosa Universidad Pedagógica Nacional. En la última semana, dos hechos fundamentales. El día 25 de mayo, es decir, ayer, nuestro rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Herbert Augusto Choachí, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra de los señores Jorge Enrique Castillo Latorre, mayor retirado del Ejército y candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, y Daniel Ahumada Rico, por los delitos de injuria y calumnia. En el último mes, estas dos personas, a través de sus redes sociales, han realizado una serie de publicaciones con señalamientos falsos y estigmatizantes en contra del rector, de los estudiantes y de la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, afectando no solamente la reputación y el buen nombre de la universidad y de quien la lidera, sino también de los estudiantes. Y además, estos comentarios han motivado amenazas por parte de un grupo armado paramilitar que anda acechando las universidades públicas. Las publicaciones de estas dos personas se hicieron en el marco de las movilizaciones que se realizaron la primera semana del mes de mayo, a partir del 5 de mayo, a partir de un incidente que se dio en una estación de Transmilenio, la agresión de guardas de Transmilenio a estudiantes de distintas universidades, no solamente de la Universidad Pedagógica Nacional, no solamente de universidades públicas. Y a partir de esto, pues empieza todo un ejercicio de movilización y de diálogo frente a la posibilidad de abrir una tarifa diferencial para los estudiantes de instituciones públicas y privadas. Frente a esta situación, el rector de la universidad denunció a través de sus redes sociales el accionar violento de la UNDOMO contra el estudiantado, el equipo de trabajo de la Universidad Pedagógica Nacional que acompañaba las movilizaciones y los señalamientos y estigmatización a la comunidad universitaria por parte del secretario de Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá y otros funcionarios públicos. Eso en primera medida. Y otro hecho fundamental es que
durante el fin de semana, diversos sectores académicos, sociales, miembros del gobierno nacional expresaron la preocupación por la situación de seguridad que enfrenta el rector de la Universidad Pedagógica Nacional y los estudiantes, la comunidad educativa en general, luego que se denunciara públicamente una amenaza contra su vida tras los recientes hechos ocurridos al interior de la institución. La alerta se conoció a través de una comunicación oficial enviada por el Ministerio de Educación al Ministro del Interior y a la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la que se solicita protección urgente para el rector y medidas y garantías para la universidad. En el documento fechado el 22 de mayo de este año, se advierte sobre las secuencias de hechos que habría generado un ambiente de riesgo para la comunidad universitaria. Según la carta, el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional decidió cerrar temporalmente las puertas del campus de la calle 72 el pasado viernes al mediodía, después de confirmar la presencia de personas ajenas a la institución, armadas y dentro de la institución. El documento también cuestiona las declaraciones recientes de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, señalando que éstas habrían constituido la estigmatización de la universidad y de los estudiantes. Dentro de las solicitudes realizadas se encuentra una rectificación por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Seguridad frente a las afirmaciones consideradas estigmatizantes hacia la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo, se pidió activar rutas de protección colectiva contempladas en el decreto 660 del 2018 y reforzar el esquema de seguridad de nuestro rector. De la misma forma, el mismo fin de semana, docentes, directivos, miembros de la comunidad universitaria y de otras universidades de distintos sectores académicos y sociales difundieron una carta pública respaldando a nuestro rector Gelbert Choachí. En este documento se manifiesta la preocupación por las amenazas, señalamientos y estigmatización dirigidas contra el directivo y contra distintos integrantes de esta universidad. La carta rechaza cualquier discurso que promueva la violencia y el miedo hacia estudiantes, profesores, egresados y exige garantías para la vida, integridad y el ejercicio crítico que se desarrolla dentro de la universidad. Además, solicita a la Fiscalía General de la Nación investigar las amenazas denunciadas por la universidad y medidas urgentes para salvaguardar a nuestro rector. Hasta el día de hoy, en el momento de hacer esta editorial, la Alcaldía Mayor de Bogotá y las otras entidades mencionadas no han emitido ningún pronunciamiento oficial sobre las solicitudes realizadas en las comunicaciones conocidas el fin de semana. Bueno, seguimos entonces acá en este Calentando la Palabra con Vivian Sánchez Acevedo y Ágata. Esta obra literaria que hace una lectura también del mundo de lo femenino, pero también creo que es un elemento clave para entender problemas actuales como la cotidianidad del campesinado, la manera como pareciera que las mujeres estuvieran signadas por una serie de relatos históricos que las han fragmentado o que las han reducido a unas formas de existir. Entonces, para arrancar esta conversación con Vivian, vamos a escuchar la pieza de contexto que se preparó para este programa del día de hoy y arrancamos la conversación con Vivian. La escritura ha sido durante siglos un territorio de disputa, un espacio donde las voces femeninas tuvieron que abrirse camino entre silencios impuestos, prejuicios sociales, estructuras culturales que durante mucho tiempo reservaron la literatura para los hombres. Sin embargo, aún en medio de esas barreras, las mujeres escribieron desde las casas, desde el exilio, desde el dolor,
desde la memoria y desde la resistencia. Escribieron para existir. Hoy, hablar de mujeres en la escritura no es únicamente hablar de la literatura, es hablar de memoria, de identidad, de lucha y de transformación cultural. Cada libro escrito por una mujer ha significado en muchos casos un acto político, el derecho a narrar el mundo desde otra mirada, desde otras experiencias y desde otras sensibilidades históricamente excluidas de los grandes relatos. En Colombia, las mujeres escritoras han construido una tradición literaria profunda y diversa, desde la poesía y la novela hasta la crónica y el ensayo, incluyendo la literatura testimonial. Las autoras colombianas han retratado el país desde las perspectivas íntimas, críticas y humanas. Han narrado la violencia, la desigualdad, los afectos, la ruralidad, la ciudad, el conflicto armado, las luchas sociales y las realidades de las mujeres en un territorio marcado por múltiples heridas históricas. A pesar de ello, durante décadas, muchas escritoras fueron invisibilizadas dentro de los círculos literarios, las editoriales y los espacios académicos. Sus nombres aparecían menos en los programas escolares, en las bibliotecas y en los premios literarios. Incluso muchas debieron publicar bajo seudónimos, enfrentar cuestionamientos sobre su capacidad intelectual o ver sus obras relegadas a un segundo plano frente a la producción masculina. Pero la historia empezó a cambiar. En las últimas décadas, la literatura escrita por mujeres ha tomado una fuerza cada vez más visible en Colombia y en América Latina. Nuevas generaciones de escritoras han llegado para ampliar las formas de narrar, cuestionar las estructuras tradicionales y poner sobre la mesa temas que antes eran considerados incómodos o secundarios, como el feminismo, el cuerpo, la diversidad sexual, la maternidad, la autonomía, las violencias basadas en género y las memorias de resistencia. La novela escrita por mujeres colombianas hoy ocupa un lugar fundamental dentro de la conversación cultural del país. Autoras han logrado el reconocimiento nacional e internacional, demostrando que las historias contadas desde la perspectiva femenina no solo enriquecen la literatura, sino que permiten comprender mejor las complejidades de la sociedad colombiana. En ese contexto, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBO 2026, se convirtió nuevamente en un espacio y un escenario clave para reflexionar sobre el papel de las mujeres en la escritura y en la construcción de cultura. La feria no solo reunió editoriales, lectores y autores, también se transformó en un espacio de encuentro para debatir sobre representación, memoria y participación en el acceso a la palabra. La presencia de escritoras colombianas en la FILBO evidenció cómo la literatura hecha por mujeres ha dejado de ser vista como una categoría marginal para convertirse en una parte esencial del panorama literario contemporáneo. Conversatorios, lanzamientos de novelas, espacios de memoria, discusiones sobre el feminismo y narrativas del cuidado hacen parte de una agenda que reconoció el aporte histórico de las mujeres a la literatura. Sin embargo, los retos continúan. Persisten brechas en publicaciones, circulación y reconocimiento, especialmente para mujeres afrocolombianas, indígenas, campesinas, trans y escritoras de regiones apartadas del país. Por eso, hablar hoy de mujeres y escritura también implica preguntarse: ¿quiénes tienen acceso a publicar? ¿Quiénes son leídas? ¿Qué historias siguen ausentes? ¿Y qué voces todavía siguen luchando para ser escuchadas? Porque escribir también es ocupar un lugar en el mundo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram como @Pedagógica Radio y permanece conectado con toda nuestra programación. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Buen día para todos, nos encontramos aquí con Vivian Sánchez en nuestro Calentando la Palabra, y para poder dar inicio a esta conversación quería preguntarle a Vivian: nadie nace aprendido, y como tal sabemos que te criaste en el seno de una familia campesina, así que queríamos saber cómo desde ahí, desde el campo, la naturaleza, te adentraste al mundo de la literatura y cómo empezaste a relacionar el escribir, el narrar con esos espacios.
Bueno, pues realmente ha sido una experiencia muy bonita. Es más un ejercicio de tradición oral, de escuchar a mi padre, escuchar a mi madre, de vivir esas experiencias. Yo soy de acá de Bogotá, pero pues siempre en mis vacaciones, siempre en los momentos en los que mis padres tenían la oportunidad de llevarme al campo, me enseñaron a entender el campo, a disfrutar el campo. Entonces, para mí el campo, pues además de ser un medio de trabajo, digámoslo así, para los campesinos y demás, también es un lugar donde uno puede explorar muchísimas emociones y muchísimas habilidades, ¿no? Como por ejemplo la de escribir. Entonces, a partir también como de esa tradición oral, de las historias que me contaba mi papá, por ejemplo, cuando trabajó en las minas de carbón, por ejemplo, el trabajo que se hacía en el campo, en las siembras y demás, de verlos cómo cultivaban, de ver cómo se realizan las acciones allí, pues también surgió, digamos, como esa idea de poder plasmar todo eso que yo veía, de todos esos sentimientos, de todas esas emociones que emergen del campo, poderlos traer aquí a la novela, a Ágata. Dale, sí, igual es bastante importante el campo para Bogotá y pues para Colombia en general, pues comprendiendo que más del 50% de Colombia es rural. Exacto. Y nosotros dependemos muchísimo del campo pues para alimentar a todas las bocas que hay en Colombia. También pues queríamos empezar a entrarnos un poco a tu libro y comenzar de pronto por el título. ¿Nos pudieras explicar un poco, Vivian, por qué el nombre de Ágata, por qué polvo y por qué de él resurgirás? Bueno, Ágata pues es la protagonista principal de la novela, una niña de 11 años, pues que tiene mucha curiosidad, anhelo de conocer el mundo, de aprender a leer y a escribir, de acercarse a algo que a ella le genera mucha curiosidad, que son los libros, y que ve precisamente pues que los hijos del hacendado tienen el acceso a ese material y eso le genera mucha curiosidad porque ellos sí pueden acceder a la educación y ella no, comenzando por ahí. Entonces, pues como es la historia de Ágata, las luchas que ella hace para poder educarse, para poder acceder a la educación, pues siendo mujer, siendo campesina en la primera década del siglo XX, entonces pues decidí colocarle el nombre de ella como si fuera un reconocimiento a esa labor de la mujer y de la mujer campesina. Polvo eres y él resurgirás, bueno, es una historia larga, pero la resumo de la siguiente manera. En algún momento, pues dentro de este ejercicio de escritura hay algo que se llama las citas con el artista, que lo promueve Julia Cameron en su libro del camino a la escritura. Y pues alguna vez fui al museo Botero, a toda esa esquina que son de museos. Y allí había una exposición muy interesante. Al comienzo no la entendí porque parecía como que estaban construyendo. Entonces pensé que era que me había equivocado. Y cuando ingresé, pues no la entendí de primero, entonces me tocó volver a salir. Cuando ya la analicé, la reflexioné, volví. Y fue muy bonito ver esa reflexión alrededor del polvo, alrededor de la construcción. Y como mi novela tenía parte de eso, o sea, en mi novela hay caídas, hay momentos de sufrimiento, hay momentos de tensión, hay momentos en los que el campo se pierde, en los que la educación se pierde, la esperanza se pierde. Pero eso no significa que el perder o el destruir no se pueda reconstruir. Y a veces en medio de la ceniza, en medio del abandono, podría decirse, nacen cosas muy bonitas. Uno de los algo que me marcó muchísimo esa visita ese día al museo, fue una camilla, o sea, se ve la fotografía como de un hospital abandonado y hay una camilla abandonada, pero encima de la camilla está creciendo plantas. Entonces, a veces creo que también es un mensaje que trato de dar con mi novela. Nosotros pensamos que el camino está perdido, que hay muchísima soledad, mucha tristeza. De pronto estamos en una situación en la que nos sentimos ya que no tenemos más a dónde caer, pero siempre hay una puerta, siempre hay una ventana, siempre hay una posibilidad para podernos poner de pie nuevamente y reconstruirnos en medio de la ceniza. Dale, muchas gracias, Vivian. Igual muy importante el aporte que nos haces en cuanto a ubicarnos en la época y cómo la educación, el acceso a la literatura, a los libros, a la educación, se presenta pues como un privilegio que es muy difícil acceder
tanto para hombres y ponemos mayores dificultades para una mujer y ahora para una mujer campesina. Con base en eso quisiera saber qué es lo que motiva a Ágata, porque pues hojeando un poco el libro sabemos que ella ya tiene unos conocimientos previos y lo que nos mencionas nos hace empatizar de que es una mujer audaz, que realmente se interesa y realmente pues quiere seguir luchando, seguir aprendiendo, pero pues ya vemos que tiene algunos conocimientos previos. Quisiera saber cómo es su relación con las plantas, con lo medicinal, con esos saberes campesinos que también son educación popular, que pues permite que cada persona pues de sus vivencias y su conocimiento también tenga algo que aportar. Ok, bueno, yo quiero comenzar, te puedo leer el Dale, primer sí. fragmento Tranquila. para poderte explicar ello. Entonces resulta que mi novela iba a empezar como un cuento, era simplemente un cuento y por eso arranca de la siguiente manera. Dice, había una vez una terrible bruja malvada que hacía encantamientos extraños, bebedizos poderosos y leía los designios de las estrellas. Todas las personas del pueblo le tenían miedo porque no entendían quién era ella. Creían que su poder provenía del mismísimo infierno y que obtenía sus conocimientos de la oscuridad y de Satán. Como era una mujer diferente, las personas trataban de evitarla por miedo a sus posibles hechizos y permanecía sola en su casa, que era como su castillo y su fortaleza. Sin embargo, había un lugar muy especial en el bosque donde se sentía tranquila y se recargaba con la energía de la naturaleza. Entonces, esa fue la primera frase que se me vino como a la cabeza y con la que empecé a escribir. También fue una frase, ese cuento iba, digamos, como a reivindicar o a reconocer a esas mujeres que en alguna época allá en Europa fueron quemadas en la hoguera precisamente por los conocimientos que ellas tenían. Entonces, esta historia nace precisamente como en ese reconocimiento, como de identificarme como mujer, entender a las mujeres que estaban en mi familia, entender a mis abuelas, a mis bisabuelas, a mis tías, comprender las luchas que ellas habían hecho en su momento para poder, pues para que yo pudiera llegar a donde estoy hoy, para poder tener los derechos que yo tengo hoy. Entonces eso también forma parte de lo que escribí acá en la novela. Es un campo, no solamente desde la parte de la ruralidad, sino también desde lo educativo, desde las luchas que muchas generaciones han hecho para que podamos acceder a los digamos como a los derechos con los que contamos hoy. Que hoy yo, por ejemplo, tenga mi nombre puesto acá en un libro, que eso no pasaba antes. ¿Qué sucede? Entonces yo elegí a Ágata. Ágata pues es una niña curiosa, pero ella conoce a alguien. Ese alguien es el que le provee todos esos conocimientos ancestrales, que le enseña pues cómo funcionan las plantas, que le enseña a entender, a comprender la naturaleza, porque pues todo tiene una sincronía. Y a veces nosotros pues dentro de los afanes de la ciudad, dentro de los afanes diarios de cumplir con nuestras responsabilidades, nos olvidamos de que todo está conectado íntimamente. Yo creo que ese fue un regalo enorme que nos dejó la pandemia, entender la belleza de que todo está conectado, de que algo que ocurrió en China nos afectó a nosotros y que eso, algo que está pasando en el mundo, en cualquier parte del mundo, nos puede llegar a afectar a nosotros. Y eso es algo que nosotros no hemos entendido de la naturaleza. La naturaleza está íntimamente ligada y si nosotros lo logramos entender, podemos aprender a convivir y a mejorar nuestro planeta Tierra. En ese sentido, ¿cómo es en el libro? ¿Cómo se reflejan esas mujeres? ¿Cómo son las mujeres que están contadas en Ágata? Bueno, hay 3 mujeres principales. Está Ágata, que es una niña de 11 años. Está Josefina, que ya es una mujer mayor, que también ha atravesado una serie de circunstancias, una historia de vida bastante fuerte. Pues perdió a su papá, perdió a su mamá, pero ellos eran personas que trabajaban en la casa del hacendado. Entonces, gracias a esa conexión con el hacendado, la hija mayor del hacendado le enseñó a escondidas a leer y a escribir a Josefina. Entonces, Josefina, pues como que adquiere esos aprendizajes gracias a ese secreto que tuvieron con ella. Hay algo que también quiero como aclarar aquí, es que Josefina, pues es un personaje, digamos, como el mediador, como ese potente que nos ayuda para poder entender un poquito lo que hay a nuestro alrededor.
esos acercamientos teóricos, digamos, como a la naturaleza y demás, también los aprendí de mi papá y de mi mamá. De allí rescato como esa tradición oral. Sentir que, por ejemplo, mi mamá decía en algún momento, es que las plantas nos ayudan a sanar. O sea, de dónde sale, por ejemplo, el acetaminofeno, de dónde salen diferentes remedios que pues, salen de las plantas. Y en el campo, precisamente, pues si no había acceso a medicamento, pues cómo se curaban a través de la medicina como tal. Algo que también rescato y que está dentro de Josefina es que mi papá, mi mamá, mi suegra me comentaban que hace muchos años alguien del campo les enseñó a ellas a leer y a escribir. Entonces yo me preguntaba también, bueno, ¿quién es esa persona que les enseñó a ella a escribir, a ellos a escribir? Y pues en la historia de Colombia o en la historia como tal, pues nunca albergan a esa persona campesina que inició esos procesos de ruralidad en el campo. Y allí es donde viene esa parte ficcionada. Bueno, ¿quién es esa mujer que les enseñó a mi papá, a mi mamá, a las personas del campo, esos primeros pinitos de la lectoescritura, de la alfabetización inicial, de la aritmética básica? Una señora que mi papá y mi mamá me contaban que en la sala de la casa tenía unas sillitas y allí les enseñaba como los primeros garabaticos y las primeras letras. Entonces de allí también surge esta parte ficcionada, pues de alguien que le enseñó a Ágata, que sería nuestro personaje, ese personaje que le enseñó a leer a nuestros padres y madres en el campo. Dale, igual, rescatar la sororidad y la enseñanza de generación en generación entre mujeres, pues me parece un aspecto muy importante de mostrar en la novela y pues traer de nuevo que pues de una u otra forma una mujer ayuda a una mujer y una hija ayuda a una hermana y una madre y una abuela, pero también pues quisiéramos hablar como que antagonista tuvo que enfrentar a Ágata, cuáles fueron los desafíos de la época, porque pues no imagino que sea tan fácil aprender. Bueno, yo creo que el principal antagonista pues es la situación conservadora del momento. Creo que esa es una de las principales, de los principales desafíos que se tenían en el momento, las creencias, e incluso de la misma mamá, o sea, Gertrudis es otro personaje. Ella también pues considera, y el papá consideran el campo como la mayor forma para sustentarse. Entonces la educación no tiene, digamos, como cabida ahí. Es más, por esa tradición oral, sé que en esa época pues entre más hijos tuvieran mejor, porque era mano de obra para poder trabajar en el campo. Entonces, entre más hijos hubiera pues en la familia, pues mejor. Entonces, esa también es una situación que abordo acá en el libro. Es ese desafío de ir contra esa creencia popular que se habían marcado en ese momento. Esa creencia de pues que soy mujer y pues mi obligación, mi principal reto pues es estar en la casa, estar criando a mis 13, 14 hijos, pues estar pendiente de las situaciones de la casa, del hogar y pues aprender, porque incluso muchos de los textos, porque también revisé en mi libro, traigo por ejemplo a Soledad Acosta de Samper, a Juana Inés de la Cruz. Hay muchos textos que incluso, por ejemplo, Soledad traía algunos pequeños principios de economía doméstica, o sea, se le enseña a la mujer cuáles son sus principios dentro de la economía doméstica que debía dominar para poder hacer frente a la responsabilidad de la casa. Cuando Ágata empieza a hacer esos pinitos de lectura, se empieza a preguntar eso, bueno, pues sí, chévere, yo quiero tener mi casa, quiero tener mi familia, quiero aprender, pero ¿por qué no puedo pensar un poquito más allá de lo que hay acá? Gertrudis, la mamá, empieza a darse cuenta precisamente de esas situaciones del maltrato, digamos, psicológico que se podría llegar a presentar por querer, digamos, hacer algo diferente a lo que la normativa y la sociedad del momento te está indicando, ese modelo de la mujer que tú tienes que ser. Entonces Gertrudis dice, no, pero yo quiero algo más para mi hija. Entonces empieza a reflexionar a partir también de situaciones que ella misma vive con relación a su cuerpo, con relación a su salud, a no tener derecho a decidir en su propio cuerpo. A ella le ocurre una cosa, no les voy a spoilear. Y el médico, que es un médico joven que está haciendo su ruralidad en el pueblo, habla es con el papá, le dice, no, mira, hay que hacer eso. Y ella, pero bueno, si es mi cuerpo, ¿por qué no me pueden decir a mí lo que me está pasando? Porque no puedo decidir yo sobre lo que está pasando en mi cuerpo. Entonces todas esas reflexiones la llevan a decir, no, yo quiero que Ágata tenga
no va a tener un futuro así cambiante de un momento a otro, pero sí quiero que logre algo diferente a lo que yo estoy viviendo en este momento. Y yo creo que también es una reflexión para todas las niñas, jóvenes, para todas las mujeres, de que cada generación, así haya sido una pizquita, haya sido un poquito, se le ha brindado un poquito a la siguiente generación para obtener los derechos que tenemos hoy en día. No solamente a nivel de feminidad, sino a nivel de muchísimas, por ejemplo, sindicales, sociales, educativas y demás. Dale, y en relación a eso, no sé si seas madre o también como tu labor como profesora, tanto en el ministerio, en la educación primaria o en la universidad, ¿cuál es el granito de arena que ayudas a empoderar a las siguientes mujeres en las próximas generaciones? Bueno, pues principalmente yo escribí el libro, pues lo pensé en escribirlo para niñas entre 15 y 25 años, precisamente porque quiero, a ver, nosotras las mujeres a veces somos muy duras con nosotras mismas. Entonces, lo que yo quiero también es como dejar ese mensaje que tengamos más sororidad entre nosotras, que nos colaboremos, que entendamos. A veces somos muy duras con nuestras madres, con nuestras abuelas, y lo que yo busco también es que entendamos las decisiones que ellas tuvieron que tomar a partir de las herramientas y los instrumentos que ellos tuvieron a su mano en la época en la que tuvieron que vivir. A veces nosotros no entendemos eso y es difícil poder comprender eso, pero cuando las miramos, por ejemplo, acá en el libro yo trato de contar mucho de esas historias, de cómo vivían esas mujeres en esa época, porque también creo que es una forma, una invitación para entender, oye, mi mamá vivió en estas circunstancias, mi abuela vivió en estas circunstancias, pues claro, obvio, las decisiones que tomaron pues fueron basadas a esas circunstancias que tuvieron en ese momento, pero que gracias a las decisiones, así hayan sido pequeñas, que tomaron, hoy en día contamos con los derechos que tenemos hoy en día y que son muchos, que hay muchísimo por qué luchar y yo creo que esa es otra invitación grandísima que quiero traer en este momento, es no dejar perder todas esas luchas que ya se han logrado. Hay muchas cosas que se han logrado, que se han alcanzado gracias a esas fuerzas y esas valentías que se han tenido durante mucho tiempo, pero pues no podemos dejar, no, ya tengo esto, entonces ya no me importa nada más, no, hay que seguir luchando, hay que seguir buscando pues alcanzar más derechos, porque definitivamente las cosas no se logran si uno no busca las oportunidades y si uno no las lucha. Dale, en torno pues a lo que nos mencionas también pues tenía como la curiosidad al momento de escribir, de presentarte como escritora en la escena y como escritora colombiana, ¿has tenido alguna dificultad, algún enfrentamiento, hincapié con las editoriales o con el sistema en sí mismo? Bueno, siempre ha sido bastante complejo. Yo soy autora independiente, saqué mi libro pues con mi propia, por mi propia cuenta, pues de lo que hablaba de la lucha, de la búsqueda de oportunidades, a veces uno se resiente mucho porque es muy difícil poder encontrar, uno golpea puertas y que abran las puertas y te digan, oye, sí, claro, bien, sigue. Lo más complicado es precisamente que escuchen tu historia, que crean en lo que tú estás contando. Tú puedes tener una trayectoria educativa, tú puedes tener una trayectoria, puedes haber trabajado, puedes haber hecho, pero lastimosamente si tú no tienes un par o alguien que te apadrine para poder llegar, es muy complicado. Sin embargo, pues no me he quedado con las manos cruzadas, he buscado mis propias oportunidades, me ha tocado guerreármela, me ha tocado un poquito duro. Me preguntaban hace un momento cuando llegué aquí a la cabina, eres TikToker, pues toca buscar las oportunidades por donde más se pueda. Más que ser influencer, pues trato por mis redes sociales de dar a conocer mi trabajo, de dar a conocer este mensaje que trato de dar con mi novela Ágata y pues de darle alas a mi novela para que pueda llegar a muchísimas más personas. Dale, sí, igual es importante que a través de los medios y más como autora independiente en el arte de la escritura siempre es difícil buscar cualquier medio posible pues para darle visibilidad, igual pues entendiendo esta novela de época que realmente pues tiene un mensaje muy bonito. Igual queríamos adentrarnos un poco en esa faceta de ti como escritora y que nos cuentes un poco de cómo llegaste a la Filbo y cómo fue la presentación. Bueno, yo
amo la Filbo, me encanta, soy asistente asidua desde los 18 años que pude empezar a asistir sola a la Feria del Libro. Yo siempre he ido a disfrutar de todos los espacios que tiene allí gratuitos al comienzo, y ya un tiempo para acá pues traté la compra de libros y demás. Hace 2 años, cuando nace la idea de Ágata, realmente pues no me imaginé estar en la Feria del Libro de Bogotá, y pues apareció alguien, mi mentora en la escritura, que se llama Alexandra Castrillón Gómez. Ella tiene un programa que se llama Autor de Éxito, y pues ella, digamos, como que tiene todo un curso alrededor de este proceso de escritura. Ella ya tiene 6 libros publicados, entonces como que nos ayuda a entender toda la parte de cómo nace la historia, de la inspiración, del desarrollo de la obra, la parte como tal de la metodología de la escritura, de sentarse a escribir, y todo el proceso que hay posterior, ¿no? Edición, corrección ortotipográfica, la parte de maquetación, el diseño, bueno, todo lo que tiene que ver alrededor del libro. Y finalmente, pues empezar a tocar las puertas para dar a conocer la obra. Y una de esas puertas precisamente fue con una editorial mexicana que nos brindó a varios autores independientes la posibilidad de colocar nuestro libro allí en el stand y de participar en algunos conversatorios. Esta editorial se llama Editorial Utrilla. No tenemos, digamos, como contrato directo con Utrilla, pero ellos nos abrieron la posibilidad para dar a conocer nuestras obras allí. Y pues nada, fue una experiencia muy bonita, un reto bastante grande, pues genera nervios estar en un sitio tan grande, ya no como comprador, sino en el otro lado del espejo, digámoslo así, dar a conocer la obra, hablar con otros autores, participar en conversatorios, presentar la idea fundamental de tu novela, y algo de lo que de pronto le tenía muchísimo miedo, que le llamamos como el espacio en el pasillo. Dar a conocer tu obra persona a persona en el pasillo. Creo que ese también fue un reto muy grande. Y pues nada, le agradezco muchísimo a todas estas puertas que golpeé, estas oportunidades que me brindaron para poder llegar a donde estoy en este momento. A mí me parece que es muy importante todo lo que está ligado a las posibilidades creativas vinculadas a la escritura. Y yo quisiera saber cuáles son las motivaciones particulares, cuál es esa historia personal que hace que Viviana Sánchez insista en la escritura, en la literatura, en pensarse las mujeres desde el relato literario, para seguir dando cuenta un poco de su obra y de su trabajo. Bueno, yo considero que la escritura ayuda a sanar. A veces nosotros tenemos heridas, tenemos tristezas, tenemos dolores, tenemos alegrías, y a veces no sabemos cómo darlas a conocer al mundo, cómo reflexionar sobre ellas, cómo ayudar a sanar. Y para mí la escritura ha sido un puente para poder ayudar a sanar. Es más, te comento, esta idea de querer sacar un libro nació porque yo quería sacar mi tesis del doctorado, la quería poner en un libro. Pero pues mientras empecé a hacer como todo ese proceso de la inspiración para poder conectar con el libro, nació Ágata. Y Ágata pidió carretera, o sea, ella todos los días era como una comunicación con el universo, sentarme a escribir cosas que yo veía, cosas que yo escuchaba, cosas que yo vivía en mi propio sentir, de acá de la universidad, escuchar a niñas, escuchar a las mujeres hablando de sus historias. Eso me alimentaba y era como la voz de Ágata diciéndome, oye, mira, quiero que cuentes esto, mira, mi historia es así, Gertrudis hablándome, mira, a mí me pasó esto, quiero que hables de esto, sobre mi cuerpo, sobre lo que estoy viviendo. Esas cosas como que me ayudaron, y poco a poco la novela fue saliendo, fue llegando al papel. Y no solamente la novela, este ejercicio de escritura ha transformado también, porque he escrito en estos procesos, digamos, como de sanar, de dar a conocer, de sentir y de conocerme a mí misma. También han nacido muchos poemas. Pues ya tengo una carpeta grande con poemas, y si Dios permite y sigo buscando estas oportunidades, me gustaría el próximo año lanzar un poemario.
muy interesante. Todas estas motivaciones de las que has hablado, que tiene que ver particularmente también con tu vivencia como maestra dentro de la universidad, en otros escenarios educativos, eh, da cuenta justamente de una reflexión que pasa por la producción intelectual, creativa, pero también por la relación con lo pedagógico. ¿Cómo Ágata termina aportando también a tu trabajo pedagógico? ¿Cómo lo utilizas en tus clases, en tu elaboración también como maestra? Bueno, pues principalmente es como en la reflexión. Primero que todo, yo creo que en el ejemplo. Hay niñas de mi salón que han adquirido la novela por la emoción de ver que la profe escribió un libro. Y es darles como esa probadita de que los sueños sí se pueden cumplir. Yo creo que eso es algo importante que yo quiero dejarle a los niños y a las niñas. Hay una frase de Alicia en el País de las Maravillas que me gusta mucho, es que llega Alicia en una bifurcación y le pregunta al gato cuál de los dos caminos es el que debo tomar. Entonces el gato le dice, bueno, depende, ¿a dónde te quieres ir? Y Alicia, no, pues no sé. Entonces el gato dice, no, pues entonces cualquiera de los dos caminos te sirve. Entonces, yo a los niños y a las niñas, a los padres de familia, a las personas con las que he hablado, yo les digo, es que ese es el problema. Si nosotros desde que estamos pequeñitos no empezamos a diseñar nuestro propio camino, a ver hacia dónde nos vamos a dirigir, pues cualquier camino nos puede servir. El camino de la educación nos puede llevar a un lado, pero el camino de las drogas, el camino de los vicios, el camino de la delincuencia también puede servir a donde queramos ir. Entonces, qué interesante es poderle abrir las puertas a los niños, abrirles la mente, que hay muchísimas posibilidades. El año pasado, acá en la Pedagógica, en la revista Secusgua, me publicaron precisamente un artículo donde también hablo de esas experiencias en el aula, donde hay una frase también muy importante que es: toda magia tiene un precio. Entonces, si yo me voy a graduar de la universidad, por ejemplo, pues la magia como tal es recibir el cartón de la universidad. Y el precio que tuve que pagar, pues son todos los 10 semestres, trasnochando, haciendo trabajos, haciendo todo lo que tenía que hacer para poder pagar esa magia que estoy recibiendo. Entonces, es simplemente desde que son pequeños empezar a mirar, bueno, cuáles son las habilidades que tiene, cuáles son las actitudes y tratar de encaminarlos, de decirles que hay oportunidades. Y yo creo, y ese es un mensaje que trae también mi novela, la educación de pronto no te va a dar ese reconocimiento, ese respaldo ya, no es inmediatista, es a largo plazo, pero a largo plazo vas a encontrar ese progreso no solamente para ti, sino para tu familia y tu comunidad. Si tú progresas, seguramente vas a ayudar a progresar a tu familia y a tu comunidad. Yo creo que ese es uno de los principales mensajes y es algo que yo trato de llevar al aula, de mostrarles a los niños, niñas y jóvenes que cuando uno desea algo, pues uno busca las oportunidades y las oportunidades llegan y las puede uno lograr. Estás en modo calentando la palabra. La literatura femenina que también genera inspiraciones pedagógicas. Hace un momento, Vivian, hablabas de cómo parte de la motivación de tus estudiantes para iniciarse también en la literatura era tener la emoción de tener a la escritora en un salón de clases, hablándoles todos los días, planteándoles las discusiones pedagógicas, que además eso creo que es todo un privilegio, ¿no? O sea, poder entender que detrás de la literatura no hay seres extraordinarios con poderes inimaginables, sino que las personas que escriben son personas de carne y hueso y que además cualquiera de los que estuvieran en un espacio de clase estarían posibilidades también de hacer una creación de este nivel. Pero entonces me parecía muy interesante esa idea de que tus estudiantes pudieran acercarse a la novela a partir del reconocimiento también de la autora, ¿sí? Y eso como un ejercicio pedagógico me parece también fundamental, ¿no? Entonces, seguramente a muchos niños y a muchas niñas que leen en sus escuelas,
se acercan también a los autores, ¿no? Hay autores que van por los colegios contando las historias que han escrito y leyendo con los niños y tratando de compartir de manera distinta eso que está ahí. Como eso también es fascinante, ¿no? Como eso rompe también unas formas clásicas, como nos acercaron a nosotros, por ejemplo, a la literatura, que fue en muchos casos traumático. Y entonces, digamos que esa reflexión pedagógica también nos lleva a mirar, bueno, cómo pensar la literatura y en tu caso particular, Ágata, a una posibilidad pedagógica de trabajo en clase, de trabajo con tus estudiantes, de reflexión también en el caso de las mujeres y de los hombres, ¿no? Del lugar que ocupan en el mundo, porque además es un libro que está hablando de eso precisamente. Bueno, al libro, a Ágata, la novela Ágata, también le hice una cartilla de comprensión de lectura, una guía de lectura, tiene un antes, un durante y un después. Esta guía pues acompaña el proceso, o sea, desde el momento de que tiene pues sus ejercicios normales de comprensión de lectura, lo literal, lo inferencial, lo crítico contextual, pero trato de buscar también que se genere un desarrollo del pensamiento desde lo crítico, desde lo creativo y desde lo cuidadoso. Por ejemplo, desde lo cuidadoso, hay unos ejercicios que buscan la conceptualización del botiquín emocional. Hay unos ejercicios donde te envía a leer, bueno, mira el capítulo 40, en el capítulo 40 hay todo un espacio donde Ágata sale a la naturaleza porque ha sufrido una situación muy particular. Camina, respira, toca el agua del río, o sea, para buscar precisamente regular sus emociones. Y a partir de ese capítulo hay unos ejercicios en la guía de lectura donde invito a las personas a hacer esa regulación emocional, creando el botiquín emocional y pues explicando un poquito de qué se trata. Esta guía de lectura también al final, pues ya en la parte del después, viene a invitar a los niños, niñas y jóvenes a escribir. Les da como esas herramientas para poder, bueno, no es solamente leer, sino bueno, yo quiero también participar de ese ejercicio de escritura y que se encuentren en ese proceso, ¿no? Que escriban de pronto un poema, que escriban una canción, que escriban un cuento, que escriban una novela, que se encuentren en ese proceso y que les ayude, así como a mí o a muchas mujeres nos ha ayudado, a muchas personas, no solamente mujeres, nos ayuda la escritura para sanar, para poder entendernos, para poder conocernos y para poder conocer lo que hay en nuestro alrededor, pues también poder plasmarlo y darlo a conocer a los demás como un hecho de vida. Qué maravilla poder descubrir también la literatura desde esas facetas, ¿no? Digamos, como los maestros y maestras logran también a partir de un ejercicio pedagógico racionalizar la manera como acercan a sus estudiantes a los libros y a la literatura. Pero también has mencionado un elemento que me parece clave en la literatura y que tiene, digamos, como la fascinación de esto, ¿no? Entonces, hace unos días que estaba en la Feria del Libro, a propósito de una de las entrevistas que hicimos con una poetisa, Natalia Montejo, ella hablaba del escribir por puro ocio, por el deseo de escribir, y por el escribir improductivo. Es escribir que sale solamente del placer de poder hacerlo. Y a partir de ello también todo lo que implicaba para ella, siendo mujer, siendo maestra, siendo investigadora, tener que posicionarse también en un lugar de que, bueno, pues sí, yo escribo por puro ocio, pero también digamos que eso en términos académicos representa un montón de cosas y demás. Entonces llega también con la preocupación de su momento, ¿sí? Creo que pensarse una novela costumbrista de la primera mitad del siglo XX. La primera década. La primera década del siglo XX. Además, desde una perspectiva de las mujeres, en un momento que históricamente uno podría decir, es muy difícil, ¿no? Es decir, en la primera década del siglo XX estamos saliendo de la guerra de los 1000 días y estamos en una hegemonía conservadora, profundamente violenta. ¿Qué sería
de los cuerpos de las mujeres y qué sería de las emociones y de los pensamientos de las mujeres en aquel momento. Entonces me parece que hablar de esto, posicionar una novela como la tuya en ese momento es también una discusión crítica, histórica, frente al lugar de las mujeres. Cuéntanos un poquito cómo te planteas eso. Bueno, pues es complejo. Yo quiero ahí entrar a hablar un poquito del campo. Nosotros creemos, o bueno, la novela yo la ubiqué, fue un poquito difícil ubicarla en esa parte, en ese espacio y en ese tiempo, comienzos del siglo XX, en una región cundiboyacense. Es complicado pensar que esa Colombia todavía no está viva. Lastimosamente, muchas cosas que yo narro ahí, si una persona del campo la lee, porque muchas personas que me dicen, oye, me hace sentir, o sea, me transporta al campo colombiano, o sea, me devuelve a mi casa, me devuelve a mi hogar, y no está muy lejos de muchas casas campesinas de hoy en día. O sea, mira cuánto tiempo ha pasado, cuánta época ha pasado, cuántos años han pasado, pero no estamos lejos de esa realidad del campo, un campo abandonado, un campo lleno de muchísimo amor, pero donde cada vez las personas que de pronto nacen o que se crían en el campo, pues buscan oportunidades diferentes en la ciudad. Y pues como comenzaba esta entrevista, tú decías, bueno, pero es que esta es la mayor parte es de campo, es de naturaleza, es un sector primario que no está siendo bien aprovechado. Y eso es algo que también traigo acá. Una época en la que tú salías al norte hace muchos años y habían cultivos grandísimos de cebada, de trigo, de avena, y eso lo traigo acá. O sea, tú lees mi historia y ves cebada, acá había cebada, acá había trigo, aquí había avena. Sí, hoy en día está muy reducido el cultivo porque lastimosamente los tratados de libre comercio y las situaciones que han ocurrido de años hacia acá, pues han permitido que esos cereales o esos cultivos se traigan más económicos de otros lados, lo que debilita el campo colombiano. Entonces eso también es una, digamos, como más que denuncia, es contarle a las personas, bueno, acá nosotros tenemos un hecho histórico, tenemos unas situaciones históricas. ¿Qué sucede cuando esas herramientas que daban un muy buen sustento al campo se pierden? Entonces, pues los campesinos o se van a trabajar a la ciudad, como ha pasado en muchísimas ocasiones, buscando mejores oportunidades, progresar de otra manera, o simplemente pues el campo se va quedando deshabitado, se va quedando solo. No solamente por la violencia, sino por la falta de oportunidades. Entonces, creo que también es un llamado a la acción, a nuestros gobiernos, no solamente al gobierno nacional, sino al departamental y al local, a mirar cómo podemos ayudar, por ejemplo, a que las universidades puedan tocar esos sitios. Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, una sobrina que pues vive en el campo, quería ser veterinaria y la única universidad que podía brindar eso era la Universidad de Cundinamarca, pero queda en Ubaté y ella vive al otro lado de Cundinamarca. Entonces, para poder ir a estudiar, y habían 2,000 personas para 35 cupos. Entonces, son cosas que uno dice, mire, veterinaria, agronomía, son cosas que se necesitan en el campo, pero para poder estudiar eso me tengo que ir muy lejos para poder acceder a ese tipo de educación. Entonces son reflexiones también que uno dice, bueno, esta es una novela histórica que ocurre a principios en la primera década del siglo XX, pero que no están alejadas de nuestra realidad. Lastimosamente son cosas que todavía son vigentes, que pasan en nuestra cotidianidad. Qué importante crítica la que está dispuesta también allí. Creo que la literatura también nos ayuda a reconocer esos escenarios históricos, pero también a reconocer problemáticas del día a día. Ella es Vivian Sánchez Acevedo, escritora, maestra, y nos viene a presentar su obra Ágata. Muchas gracias por estar acá calentando la palabra con nosotros. Un saludo especial a todas las personas que nos escuchan en todos los rincones del país. Por allá en Madrid, Cundinamarca, nos escuchan de manera muy especial. Quédense con toda la programación de la Pedagógica Radio. Sigue Nautilus, el programa de la Biblioteca Central. Un abrazo para todas y para todos.
La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de La Pedagógica Radio.